Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí una satisfacción muy grande estar hoy aquí en este acto que inicia las actividades de este curso académico del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Este año tenemos la satisfacción de hacerla, esta primera actividad, en estrecha colaboración con la Cátedra Domínguez Ortiz, con un ciclo de conferencias que tiene como motivo el cuarto centenario de Felipe IV en Andalucía y Granada, que se cumple precisamente el cuarto centenario de esa importante visita real que se produjo a principios del siglo XVII. Es para mí una alegría muy grande estar aquí en representación del centro, pero todo para presentar a un compañero tan querido como es para mí Francisco Sánchez Montes. Francisco Sánchez Montes, que es el actual presidente de la Cátedra Domínguez Ortiz y que ha querido colaborar con el Centro de Estudios Históricos al que pertenece y del que es un miembro muy destacado desde hace muchos años. Francisco Sánchez Montes es muy bien conocido por todos nosotros, pero a pesar de eso yo voy a dar algunas breves notas sobre su personalidad muy rica, porque algunos lo conocerán como historiador, porque te han leído algún libro, los alumnos como docente, pero es una persona que tiene múltiples facetas y todas las desempeña de manera brillantísima. He dicho ya que es el actual director de la Cátedra Domínguez Ortiz, y es catedrático de Historia Moderna del Departamento de Historia Moderna y de América de la Universidad de Granada. Es también académico de número de la Academia de Buenas Letras de Granada y es miembro del Centro de Estudios Históricos, de su ejecutiva y director de la revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. También destacaría que actualmente ostenta la condición de ser miembro de la candidatura Granada Ciudad Europea de la Cultura para el año 2031. Y también voy a destacar una cosa de la universidad, pero que para mí tiene un significado muy alto, porque Francisco Sánchez Montes, por elección del claustro en el año 2021, fue elegido miembro de la Comisión de Reclamaciones de la Universidad de Granada. Una comisión que nosotros en el argot universitario conocemos como una comisión de sabios, porque siempre se eligen a las personas más destacadas de todas las ramas. Y él, precisamente, representa a la rama de arte y humanidades en esa comisión. Entonces, quería destacar esto para que no pasara desapercibido. Francisco Sánchez Montes es un gran docente y un gran investigador. Los que son alumnos de él pueden dar cuenta de su brillantez como docente, que todos los años se plasma en las encuestas de profesorado. Nuestro Departamento de Historia Moderna y de América, que tiene en general unas encuestas muy buenas de profesores, de las mejores siempre son las de Paco Sánchez Montes. Y lo voy a decir aquí porque creo que debe tenerse en cuenta. Luego es un docente que participa en enseñanzas no regladas varias, en el Centro de Lenguas Modernas, en el aula permanente de formación abierta de los mayores, por ejemplo, en un máster que hay para la enseñanza de la cultura española dirigido al profesorado estadounidense. También es un gran investigador. De su valía como investigador, pues dan cuenta la gran cantidad de proyectos de investigación competitivos que él ha liderado y sigue liderando, perteneciente a la Agencia Española de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. No lo voy a enumerar porque no tendríamos tiempo. Y también el hecho de que sea invitado con relativa frecuencia a prestigiosos centros docentes de investigación extranjeros. Pues ha sido profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en las universidades de Viena y de Palermo, o en las universidades americanas de Río de Janeiro o en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México.
De su faceta de investigador voy a hablar brevemente, solamente quiero esbozar algunas de las líneas de trabajo que ha llevado a cabo durante los años en que lleva dedicado a la universidad. No voy a citar su producción, porque esto nos llevaría muchísimo tiempo. Cualquiera puede consultarla poniendo su nombre y poniendo Dialnet, y ya verán todo lo que aparece ahí. Y eso que Dialnet no es una página exhaustiva, pero sí viene lo principal. Entonces, dentro de las líneas de investigación de Francisco Sánchez Montes, yo destacaría, en primer lugar, una línea de demografía histórica, que fue con la que él se inició cuando hizo su tesis doctoral. Y entonces, dentro de esa línea, pues tiene diversos libros. Yo destacaría sobre todo que el fruto más importante de su tesis doctoral, que fue La población granadina en el siglo XVII, publicada por la Universidad de Granada en el año 89. También tiene distintos trabajos sobre la población andaluza en la época moderna. Trabajo sobre la historia de la familia. Es un tema que a los demógrafos pues suele interesar. De los muchos trabajos que tiene sobre historia de la familia, pues yo destacaría uno que me gusta especialmente, que es el trabajo Familia y Hogares en Andalucía, de la monumental Historia de la Familia en la Península Ibérica, publicada en el año 2008. O destacaría también el dossier sobre la familia en Andalucía en la época moderna, que él coordinó en la revista Crónica Nova, con la revista que publica nuestro Departamento de Historia Moderna y de América, y que es una revista muy bien situada en todos los rankings de productividad de la revista y además es la revista decana de los modernistas españoles. En ese dossier que él publicó en el año 2019, él dirigió, pues tiene un trabajo también muy interesante sobre la familia en el Reino de Granada en la edad. Como digo, una línea de demografía histórica que acabo de esbozar. Otra línea muy importante de Francisco Sánchez Montes es la que se ha ocupado de la historia de Granada y de la historia del Reino de Granada. Aquí voy a destacar solo libros. Destacaría, por ejemplo, su libro sobre el Realejo, los inicios de un barrio cristiano, que fue uno de sus primeros libros, pero donde ya demostraba el gran historiador que luego ha mostrado ser. También su historia de peligro, reconstrucción de la memoria histórica de una comunidad rural, publicado en el año 94. El libro de Historia de Granada, Memoria de una ciudad, se publicó conjuntamente con nuestro compañero, el profesor Miguel Luis López Guadalupe, la editorial Musara, en el año 2017. Y más recientemente, su libro El Reino de Granada y la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, publicado por la editorial Comares en 2020. Esta línea de investigación de Francisco Sánchez Montes es la de coordinación de obras colectivas que recogen los frutos de los proyectos de investigación que él ha liderado como investigador principal. Voy a citar solo los tres últimos, sus libros Familias, élites y redes de poder cosmopolitas de la monarquía hispánica en la Edad Moderna, publicada en Editorial Comares en 2016. Su libro siguiente, Urdimbre y Memoria de un Imperio Global, redes y circulación de los agentes de la monarquía hispánica, publicado por la Universidad de Granada en 2023. Su libro, La construcción de la memoria, el pasado y su relato en la monarquía hispánica, publicado en Editorial Comares, este mismo. Además de todo eso, hay algunas monografías que no encajan en ninguno de estas líneas. Hay un caso, por ejemplo, de un librito que a mí me parece un libro precioso, que es su monografía El viaje de Felipe IV a Andalucía en 1624, Tiempo de recursos y consolidación de lealtades, publicado por la Universidad de Granada en 2018. Un libro que tuvo muy buena acogida hasta el punto que se reeditó en 2020.
precisamente este libro lo que justifica que hoy esté aquí en un ciclo de conferencias que conmemora el centenario de la visita del monarca, del penúltimo de los Austrias, a los territorios andaluces. Hablar de Paco Sánchez Monte o de Francisco, unas veces le llamo de una manera o de otra, comprenderán que el cariño pues me hace que pierda un poco el registro de presentadora formal y se imponga el afecto, pues no quedaría completo si no nos refiriéramos a su compromiso con la sociedad y con la universidad. Francisco Sánchez Monte es un universitario de los pies a la cabeza. Y entonces siempre se ha preocupado por las labores de transferencia. Y en ese sentido, pues, lo demuestra la publicación de múltiples artículos en revistas de divulgación científica, como pueden ser El Ciencidor, Andalucía en la Historia, Lóndiga u otras. Por ejemplo, su frecuente publicación de artículos de tema histórico en la prensa. También su actuación para grandes eventos universitarios que se ha requerido de su buen hacer. Francisco Sánchez Monte fue comisario representando la Universidad de Granada en la Sociedad Estatal para las Conmemoraciones Culturales y él fue uno de los principales agentes de la celebración en Granada del quinto centenario del emperador Carlos V, que se hizo en el año 2000 con grandes eventos, con eventos muy. Además de esto, ha sido comisario de numerosas exposiciones, por ejemplo, Los Reyes Católicos y Granada en 2004, el Hospital Real, quinto centenario de la Fundación en 2012, las mujeres de la Universidad de Granada. No voy a seguir porque sería mucho. En cuanto a su compromiso con la universidad, pues me referiría al desempeño de cargo universitario. Desde que era becario de investigación, que empezó siendo secretario del Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, en los años 80, pues siempre ha seguido desempeñando cargos. Ha sido coordinador de colegios mayores, ha sido director del Secretariado de Coordinación Técnica de la Universidad de Granada, y yo destacaría sobre todo un cargo que demuestra su buen hacer, la capacidad que tiene para relacionarse con las personas y hacerlo siempre muy bien, porque es una persona que para quienes lo conocen, pues ya sabemos su, su valía en el trato cercano, que el haber sido director de comunicación de la Universidad de Granada, es decir, portavoz del equipo de gobierno de la universidad, un cargo importante, equiparado a lo de vicerrector, desde los años 2008 a 2015. Es decir, todas estas pinceladas que he dado de manera apresurada sirven para mostrar la personalidad de Francisco Sánchez Monte, su compromiso con la docencia, con la investigación y con la universidad. Y pienso que para el Centro de Estudios Históricos y también para la Cátedra Domínguez Ortiz, pienso yo, es un lujo que este ciclo de conferencias pues se inicie hoy con la que él nos va a dar, que nadie tan bien preparado como él para hablarnos de este tema, sobre la visita de Felipe IV a Granada. Gracias, Francisco. Señoras y señores, amigas y amigos, buenas tardes. Creo que a mi querida amiga Inmaculada Arias de Saavedra se le ha olvidado algo en el currículum, que es el lazo de unión que tenemos. Solamente así se explica la generosidad de esta presentación que me deja abrumado y que evidentemente yo no soy merecedor, salvo el lujo de contar con Inmaculada, a la que considero amiga y maestra. Gracias, Inmaculada. Para la cátedra Domínguez Ortiz, organizar algo como pueda ser la primera de las conferencias que forman parte de un ciclo, es algo que tiene una misión: trasladar a la ciudad, nuestra sociedad, a la cual nos debemos, el conocimiento de la historia. El conocimiento de la historia es algo que es una demanda, y yo desde el primer momento en que recibí el encargo de que la cátedra funcionara, entendí que era necesario
el jugar con las fechas, jugar con las personas y dar un aspecto tal como puede ser en nuestra ocasión la visita de Felipe IV a Granada. Es que además la cátedra se llama Don Antonio Domínguez Ortiz. Para mí yo le sitúo un don. Para mí es un lujo. Creo que hay alguien en la sala que me está entendiendo. El ser quien tiene la responsabilidad, que no es otra cosa, de estar coordinando una cátedra. Pero es que además, desde el primer momento entendí que debemos de caminar en paralelo con el maravilloso Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, que al fin y al cabo es fruto de la institución libre de enseñanza, que hoy sigue perviviendo, al cual le aseguro larga vida, y que creo que aquí cumplimos con una función doble, dual. Ambos, el centro y la cátedra, tenemos esa misión. Y si nos une esa misión, lo mejor es crear sinergias colectivas. Dicho lo cual, voy a intentar entretenerles, entre comillas, porque aquí venimos a divertirnos. Intentar entretenerles en torno a un asunto como fue la visita del monarca Felipe IV a Granada en el año 1624, para lo cual también voy a intentar siempre acompañar mis palabras con unas imágenes que siempre hacen más agradable aquello que yo diga y así, si ustedes se aburren, al menos podrán ver unas imágenes que pueden ser más divertidas que aquello que yo pueda intentar explicar. Aquí tienen un grabado de Daniel Meissner, un grabado del siglo XVII, procede de los grabados de Laurent Chant y tiene la curiosidad de un monarca rezando ante Granada. La recreación de un Felipe IV rezando ante Granada. Nos reúne un evento, porque la historia venemencial, la historia a golpes de fechas, es un buen recurso para la reflexión sobre nuestro pasado y el traslado de ese pasado al presente. El evento es que hace 400 años, Felipe IV y su corte anduvieron por los 4 reinos del sur peninsular y en ocasión las fechas que elegimos no son fruto del azar. Ayer día 3 de abril, en la noche del 3 al 4 de abril, el monarca llegó a Granada. Él y su séquito hicieron entrada en nuestra ciudad y se pueden imaginar que no he elegido la fecha de modo gratuito, tenía especial interés en esa coincidencia. Claro, la primera pregunta que yo me haría es, ¿por qué viene el monarca? Es decir, ¿por qué abandona su palacio dentro de la posible comodidad de la época? Era la mejor de las factibles. Aquel Real Alcázar de Madrid, incendiado en 1734, bueno, sufre diversos incendios, el que acaba destruyéndolo es de 1734, donde él vivía con un cierto lujo, el lujo reconocido a un monarca, y tiene que renunciar a la cómoda vida palaciega para ponerse en camino en un largo viaje que además, como veremos, fue muy sufrido. No era fácil viajar. Para justificar el traslado a Granada y al sur, yo voy a ubicarme en una serie de ideas y consideraciones que nos trasladarán en el tiempo. De aquí que le traiga al Felipe IV del Museum Museo de Dallas, en Estados Unidos, junto con el conde duque de Olivares del Hermitage. Lógicamente, como bien saben, son 2 imágenes debidas a Velázquez, a la gran obra de Velázquez, y es el telón de fondo de la política de una monarquía en esa imagen velazquiana. En el año de 1624, la fecha del viaje, hay un tiempo de cambio político. Con un Felipe IV que es un joven rey, tan joven que tiene 18 años cuando comienza el viaje, cumplirá años en Granada, como luego veremos, y que tan solo llevaba 3 años en el trono, 3 años en el reinado. En aquel momento se impone la práctica de una nueva política, la política auspiciada por el conde duque de Olivares, en la cual la premisa era la restauración del prestigio perdido. El prestigio perdido era la vuelta al imperio, a las glorias imperiales carlinas y también filipinas. Y el rey y don Gaspar de Guzmán, Pimentel, Rivera y Velasco de Tobar son las figuras principales de nuestro escenario. Ambos, obviamente, son el poder. Y claro, como son el poder, yo vuelvo a recurrir a otra imagen que nos traslada ese poder, al propio genio de Velázquez. Las conocidas figuras de ambos, en las figuras ecuestres, que no pueden ser más anacrónicas. En este caso saben que me refiero al Museo del Prado
Y les digo anacrónicas porque si ven, esta vestimenta con bastón de mando está muy alejada de la batalla de Melver. Recuerden al emperador Carlos V, aquel Tiziano de 1548, con lanza en ristre, acometiendo a los enemigos, y era aquella pintura puesta al servicio de la fuerza del poder. En este caso, la imagen es el gobernante, que no el militar al frente del ejército. Pero hay otro trasfondo, hay otro hecho fundamental que luego veremos. No vino a caballo, no toca el tiempo de un monarca ecuestre. Ya veremos por qué. Claro, aquella política, esa restauración del imperio, se enfrenta con lo que yo llamaría la realidad. ¿Y cuál era la realidad? La realidad es que la centuria del 600, cuando nos visite Felipe IV, va a ser un tiempo, sobre todo, en el que Castilla se enfrenta a los momentos más difíciles de su periodo. No es el momento para la reconstrucción de ningún imperio ante la miseria imperante, ante las adversidades. El conocido proyecto que se atribuyó al conde duque, que hoy sabemos que no es así, el gran memorial no lo escribe el conde duque, como bien reconocemos a don Manuel Rivero, nuestro compañero, que destacó cómo es de su nombre escrito, pero sin embargo no es de su autoría, demuestra que hay un proyecto y una idea nueva. De hecho, los arbitristas hablaban de los males de España. Esos males de España están reflejados en nuestra pintura. Epidemias, recuerden que hemos pasado una epidemia reciente, no es nada lo sufrido al lado de lo aquello que asolaron los campos de Castilla. Y evidentemente ya no había ni oro ni plata de América. El flujo de entrada americana había decaído bruscamente y había que buscar otros recursos para convertir una entelequia y utopía en una realidad. Una entelequia y una utopía. Si es que tenemos una imagen del siglo de oro que nos podría acompañar. Bien, aquí tienen esta imagen de esa miseria, ¿no? Es esta. Vamos a intentar luchar con esta técnica, que yo soy muy torpe. Bien. Aquí tienen la restauración de la política de España, uno de los discursos arbitristas por excelencia, y una imagen muy bonita, que yo sé que a mi querida amiga Inmaculada le gustó el primer día que me vio, que es Felipe IV y el conde duque de Olivares, a modo de Quijote y Sancho Panza, montados a caballo, venciendo aquellos falsos molinos de viento donde la utopía se trata de reflejar. Es un apunte de pura crítica al poder, porque también existe la crítica al poder. ¿Cómo se puede enfrentar y cómo se puede afrontar la nueva política cuando no hay recursos? Bueno, había una posibilidad, recurrir a las Cortes. Las Cortes, que son el tradicional recurso económico para aprobar el llamado servicio extraordinario de millones. Un servicio que comenzó siendo extraordinario, pero que se instala a partir de la segunda mitad del siglo XVI como servicio ordinario más que extraordinario. Las 18 ciudades con voto en Cortes, en el caso del sur, los 3 reinos de Andalucía más el reino de Granada, van a ser convocadas en 1623, a 2 años de comienzo del reinado, para que se aprueben las reformas bolivarianas mediante un arbitrio, mediante una disposición monetaria absolutamente exigente. 70 millones de ducados, más 12 arrastrados por anteriores deudas. No se asusten, luego irá creciendo. Alcanzaremos los 290 millones de ducados. Esto es un primer paso de aquella demanda. ¿Y quiénes votan? Los procuradores. Los procuradores en Cortes, 2 representantes por cada concejo. En el caso de Jaén, por ejemplo, don Cristóbal de Cobalada y Nicuesa, don Juan Soriavera, en Córdoba, don Antonio Álvarez de Bohórquez es el principal, o en el caso de Sevilla, don Juan de Vargas, y en el caso de Granada tenemos un excelente procurador, al cual yo le tengo un gran cariño. Se llama don Mateo de Lisón y Vieto, sobradamente conocido. Pero es que en aquel momento además se pone en práctica un nuevo modelo, el voto consultivo, que no el voto decisivo. Para que un procurador en Cortes pudiera votar aquello que requería el monarca, tenía que regresar a su ciudad para que fuera aceptada la exigencia del poder. Claro, los procuradores no votaron, volvieron a sus ciudades. Y ese momento genera la protesta de las ciudades ante la exigente carga fiscal, el excesivo esfuerzo económico. ¿A qué viene el rey? A pedir dinero.
corría por Sevilla una copla popular anónima, aunque se sospecha quién es el autor, que les traigo aquí. Sacra y Real Majestad, ¿a qué venís? ¿A ver la primera ciudad del mundo por 1000 razones? Bueno, Sevilla le pega esta frase. No, ni a ver sus escuadrones, ni a sus fiestas, pues ¿a qué? Escuchad y os lo diré. 72 millones. La rima es perfecta, ¿eh? Ese elemento de la copla popular sevillana es magnífico para cifrar la necesidad del viaje. Claro, en aquel momento, las necesidades del viaje han de enfrentarse a la actitud recalcitrante de la ciudad. Pero el viaje tiene otros matices, no solamente el económico, que son precisamente los que enriquecen el elemento. Porque aunque en principio el motivo fuera económico, también existe la reafirmación de la monarquía ante el pueblo, ante los que son los gobernados. Estamos, reitero, en el inicio del reinado. Y el arte es el mejor instrumento para transmitir la imagen, pero lo más eficaz es la presencia del rey entre sus súbditos. Entonces, ese tiempo abriga el momento de la fiesta barroca, de la arquitectura efímera al servicio del poder, de las puertas reales en las cuales recibir a los reyes, de comidas, de festejos. Y además todo esto sirve de válvula de escape ante la miseria. Ante esa miseria que decíamos que en el 600 es el azote del periodo. Al menos vivamos un momento feliz ya que nos visita el rey. Y en la sombra también existe el reposicionamiento de la nobleza andaluza en defensa de sus propios intereses. Todo visita del poder es aprovechado por los poderes locales. Lo sabemos muy bien a lo largo de la historia. Para Jaén, por ejemplo, don Francisco de Benavides y Cuevas, séptimo conde de Santisteban del Puerto y señor de la villa de Ibros. Viene con el monarca, se va a situar recibiéndolo en Villa de Ibros con todo lujo. Para Sevilla, en concreto para su reino, la espectacular recepción por parte del octavo duque de Medina Sidonia, don Manuel Alonso Pérez de Guzmán y Silva, en el Coto de Doñana. La fiesta más espectacular del barroco español, en mi opinión. Tendremos la ocasión en el próximo intervención, la semana que viene en el ciclo, que se nos va a hablar de este asunto por el excelente investigador que es el profesor Rodríguez Iglesias. Para Córdoba, don Diego López de Haro, el quinto marqués de Carpio, que lo que está haciendo es labrar para su hijo Luis la futura sucesión del conde duque. En realidad es un tono menor el valimiento de Luis de Haro, pero tiene también importancia. Y lo va a recibir en su finca del Carpio y le va a otorgar una serie de agasajos, fiestas en su honor. Y en determinadas circunstancias incluso se aprovecha por parte de la aristocracia local, porque estamos en la sala de caballeros 24 del Concejo, luego pondremos otra imagen, ¿no? Pues en el caso de Granada, el granadino don Alonso de Loaiza y Mejías, señor de Villanueva de Mesías, y alcalde del Soto de Roma, va a hacer un generoso regalo al monarca con visita de su paso por Granada, con el fin de ubicarse muy próximo al poder, ya que luego comprará en la venalidad de oficios 3 regidurías y 2 veinticuatrías de esta sala que nos ocupa, de la sala de caballeros 24. Hay otros pesos y otros asuntos que interesan al monarca. Yo quiero señalar 2 aspectos de mar y puertos de Andalucía. El primero es Sevilla. Si se le puede demandar riqueza a una ciudad, la ciudad para antonomasia era Sevilla, aunque como bien aprendimos de don Antonio, corto y ocaso. La Sevilla ya está en el ocaso. Fíjense lo que dice una crónica: la gran ciudad rica de edificios y vecinos y tan poblada que aún se habita en el río Socorro general de toda España y esperanza común de sus ciudades. Claro, Sevilla es eje. Y evidentemente la visita a Sevilla resulta imprescindible. Claro, también el conde duque supo aprovechar esta dialéctica. Porque bueno, en Sevilla se crea el almirantazgo, el consulado de las Indias Occidentales, y al final el que entró como conde salió como duque, porque compró sus posesiones más allá de Olivares en el Aljarafe sevillano. La otra ciudad, mar, es Cádiz. Cádiz y la necesidad del rearme de la flota, teniendo en cuenta que estamos entrando en el proceso de la lucha contra las 13 colonias holandesas. Las dificultades del hundimiento del imperio, precisamente.
Y allí se embarca el rey con el fin de revisar la flota, de revisar su bahía y las defensas. No olvidemos que al año siguiente se produce el intento anglo-holandés del ataque a Cádiz de 1625, que fue rechazado, al menos no fue el saqueo anterior de fines del 16 que sufre Cádiz. Bien, ya tenemos las premisas, ¿no? Vamos allá, vamos a ver cómo se prepara el viaje. En el caso de Felipe IV, cuando todavía era príncipe de Asturias, vive una experiencia de aprendizaje, en mi opinión, y fue cuando en 1619, acompañando a su padre, Felipe III, se produce la llamada Jornada Real de Felipe III a Portugal. La intención era el nombramiento de Felipe IV ante los súbditos portugueses como príncipe de Asturias, jurando aún a modo de las Cortes de Tomar, que recordarán ustedes que juró Felipe II como monarca de los portugueses. Él iba a ser el heredero. Bueno, este viaje es muy conocido, hay una crónica que les aconsejo, la de La Bagna, una crónica de un portugués maravillosa. Pero este viaje, incluso de modo inoportuno, un compañero nuestro, cuyo nombre no me acuerdo, en el 92, con motivo de la Exposición Universal del 92, no se le ocurrió otra idea que publicar en Lisboa, pues el grabado de los españoles en el estuario del Teso, para nosotros el Tajo, lo cual molestó extraordinariamente a los portugueses. No recuerdo quién era este compañero. Claro, hay que tener un poco de cuidado a veces cuando el instrumento de la historia pueda molestar a otros países, ¿no? ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que un viaje no se improvisa. Que hay elementos, que hay preparativos y que hay órdenes. Copio aquí algo de Gonzalo de Céspedes y Meneses, ni más ni menos que de la primera parte de la historia de Felipe III, rey de las Españas, publicada en 1631. Que dice: Su Majestad esta sazón la quiso antes, se refiere a Andalucía, visitar a las Andalucías. Si utilizo la expresión plural Andalucías es en honor de un cronista jiennense ya fallecido, Mercado, que tiene un magnífico libro sobre el viaje a las Andalucías y que me parece magnífico. Bien, vuelvo a reiterar, anteponiendo a su salud tan justo fin, la generosidad del monarca que antepone su salud, dejó su corte y en el rigor del recio invierno hizo jornada a disponerle y ordenó estar tan solícito que el publicarla y su salida casi se vio en un mismo tiempo. Palacio se prepara y los preparativos quedan reflejados en un memorial que existe en el Palacio Real de Madrid que se llama Memorial por donde ha de caminar Su Majestad y que indica cómo tenía que ser el itinerario. Es más, curiosamente, el itinerario en gran medida se siguió según se marcó en aquel documento. Hubo borradores, papeles, ida y venida. Se habla en algún borrador del mal tiempo y de que los caminos están estropeados. Magnífico, es decir, es certero en lo que está diciendo. Y de las dificultades con las cuales se tendría que enfrentar. De hecho, no olvidemos que estamos en la pequeña edad de hielo del siglo XVII, como bien demostró la conferencia del profesor Armando Alberola Romá, organizada por el Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, el 24 de marzo de 2022. Les recomiendo que sigan nuestras conferencias porque siguen al día en estas circunstancias históricas, ¿no? Fíjense, esa pequeña edad de hielo hace que el tiempo y el tránsito por Andalucía sea infernal. Grabado de época. Tiempo infernal. Este tiempo infernal para mí se enmarca en la memorable entrada en Linares el día 15 de febrero de 1624. Como a mí, perdónenme, el tema personal me sucedió el 15 de febrero del 2024, hace unos días, en la propia Linares. El monarca venía de Ventas de Santos, procedía de Santisteban del Puerto, y el aluvión que cayó, en la granizada que cayó al entrar en Linares, fue memorable. Voy a ceder la palabra a Quevedo, uno de los que viene en la comitiva. Dice: no hubo locura que en febrero no ejecutasen con nosotros. Mes fue siempre loco, se refiere a febrero, pero entonces fue furioso, no ya loco, furioso. Se oían lamentos de arrieros en penas, azotes, gritos de cocheros, maldiciones de caminantes. La entrada fue un desastre. De hecho, dislocó totalmente el protocolo, el itinerario, la comitiva, cada uno llegó como pudo. Quevedo llega a decir: perdí mi camisa, que se la puso a secar un barranco.
Saben que es muy pintoresco Quevedo, bueno, pues su camisa acabó en un barranco donde quedó secándose. Claro, Quevedo también es un adulador, porque ha logrado rehabilitarse ante el nuevo monarca y precisamente en su posesión de la Torre de Juan Abad duerme Felipe IV cuando viene a Andalucía y cuando regresa de Andalucía. Para él fue un lujo recibir al monarca en su propia posesión manchega, ¿no? También hay detrás un protocolo y un documento de ellos dice: "He resuelto hacer estas jornadas tan a la ligera como estoy en este sitio y que en los lugares donde pasare no se hagan fiestas, recibimientos ni entradas, dejando esto para mejor ocasión". Nadie lo cumplió, salvo la ciudad de Jaén. Fue la única que cumplió el ser comedidos a la hora de recibir al rey. Porque no hay nada más contradictorio intentar que no haya una comitiva y una recepción cuando estas ciudades, como les he dicho antes, varias de ellas tendrán sus puertas reales, puertas en plural. Y les decía que era anacrónico el caballo. El eje de ese protocolo giraba en torno a un hecho: la carroza real. El coche es lo que se utiliza para trasladar al rey, para estar en contacto directo con el pueblo, doblegando la tradicional visión ecuestre. Pero es que el coche, en el caso del monarca, carruaje de 6 caballos, un tiro de 6 caballos, lujo solamente permitido para el rey, convierte al rey en alguien que se ubica en un trono andante. La visualización en alto, superior del trono andante, y eleva al monarca con un dominio estético en el cual se convierte en el eje principal de la comitiva. Y se utiliza el carro. Un carruaje que en la práctica se convierte en un auténtico problema traer a Andalucía. La deficiente red viaria de Andalucía, los pocos carriles y los muchos caminos de herradura hicieron necesarios muchísimos problemas y muchísimas soluciones. Por ejemplo, en Gibraltar, dice la crónica, la revuelta en la plaza que conducía a las estrecheces, fue necesario deshacer la carroza de su eje, de su mástil, y volverla a montar íntegra en la plaza central de la plaza de Gibraltar. El conde duque protestó. Le dijo al gobernador de Gibraltar, que todavía pertenecía a la monarquía, que cómo era posible que esta puerta hubiera impedido la entrada. Y le respondió el gobernador de la plaza: las puertas, señor conde duque, no se han hecho para que entren las carrozas, sino para que no entren los enemigos. Y claro, la carroza hubo que desmontarla en infernal llegada a Linares, no se pudo reconstruir hasta Andújar, es decir, que tuvo que volver el monarca a caballo hasta que llegó a Andújar. Y en la Alhambra, en nuestra Alhambra, fue necesario destruir parte de la obra en el entorno de la Puerta del Carril, entre otras cuestiones, 2 de las casas, para que la carroza pudiera entrar y girar luego para salir. Fíjense lo que puede significar esto. También me gustaría hacer una referencia al séquito, porque el rey no viene solo. El rey lo hace rodeado de la corte, de todo ese instrumento de participante en un rígido código, en un protocolo, en el que la jerarquía la marcaba el sitio en el cual tú te situabas por proximidad o distancia frente al rey. De hecho, el conde duque iba siempre, como dicen los textos, al estribo de la carroza. Hay una nutrida comitiva. Felipe IV, por supuesto, y su ministro Olivares, 18 años mayor que él, el infante Carlos de Austria, el cual le acompaña, el duque del Infantado, el citado Carpio, la numerosa representación de los gentilhombres de cámara, absolutamente necesaria, la cúspide del estamento eclesiástico con el nuncio papal, con el cardenal Zapata, su capellán mayor, el patriarca de las Indias, el confesor de capilla, el anciano dominico portugués, por ejemplo, fray Antonio de Sotomayor, que anduvo por aquí y que fallece nada más llegar a Madrid, exhausto del viaje, la alta administración con don Andrés de Prada, ejerciendo en este caso el oficio de secretario de Estado en realidad, y los ayudas de cámara, como los Aiza y Mendoza, Contreras, etcétera, etcétera. Y luego un grupo heterogéneo, porque no solamente está la alta administración y ese número en nobleza de primer nivel, sino que también estaría, pues bueno, caballerizos, los oficios de cortes menores,
Y yo quiero destacar a don Gaspar de Bonifaz. Don Gaspar de Bonifaz era famoso por su destreza en el toreo. Y llegó a escribir un manual, unas reglas de torear, que ahí tienen ustedes, y ganó tal confianza con el monarca que lo acabó nombrando efímeramente alcalde de Córdoba. De modo absolutamente impuesto, pero luego fue depuesto ante su ineficacia en el poder. También tendríamos la Guardia Real con 36 soldados bajo el mando del teniente Fernando Verdugo, otro personaje muy conocido por una serie de novelas de la picaresca, y luego médicos, boticarios, aposentadores, barberos, zapateros, lavanderas. Todo era necesario para organizar la prestancia de la corte en Andalucía. Y al lado, otra idea, las letras al servicio del poder. Para la propaganda y memoria del paso por Andalucía. Quizá por ello también poseemos la riqueza documental que tenemos a la hora de analizar el hecho. Don Francisco de Quevedo, como le he dicho, rehabilitado por entonces, y que se proclama firme defensor del tiempo político. ¿Quién no iba a decir luego el giro copernicano que dio Quevedo? Las corrientes de prestigio en torno al monarca, Francisco de Rioja, Juan de Jáuregui, Juan de Fonseca y Figueroa, y sobre todo Juan Antonio de Vera y Zúñiga, el conde de la Roca. Les traigo la portada en el Conde de la Roca de la Sevilla restaurada, porque si ven ustedes, estas dos figuras que sujetan el globo del mundo son el Conde Duque y Felipe IV. Es el arte al servicio del poder en la cubierta de una de las grandes obras impresas entonces. ¿Todo es honor y todo es gloria? No. Hay otro fondo, hay otro telón de fondo, la corrupción y el desgobierno. Hay otras letras que no siempre están escritas, porque el carácter económico de aquel viaje también se prestó a cualquier tejemaneje deshonesto, lo que obligaba a la práctica de la corrupción para vencer voluntades, para lograr apoyar la causa. Aquí tienen cómo se habla de que a Pedro Contreras se le entregaron los 6.000 ducados, 443 maravedíes. Lo que me interesa es lo que dice luego, que no se le pidan cuentas de ellas, que no se le haga cargo en ningún tiempo, ni se le saque resultas de esta cantidad. Y si estuviese sacada, que se le borre. Sepa lo que ha pasado con ese dinero. Y en la Alhambra, de nuevo en nuestra Alhambra, hubo otras cuentas que también fueron borradas por el secretario Pedro de Linares, que es el muñidor en sombra de ese flujo oculto de dinero. La corrupción a veces llega a elementos curiosos. El corregidor Acuña, Jaén, compartía corregimiento con Andújar, así fue hasta 1630, no se presentó a recibir a su rey en la ciudad de Andújar. Llegó tarde en Jaén a ver al rey. Estaba cohabitando con una señora en el barrio del Pilar de Jaén hasta que se descubrió su tejemaneje y se dedicaba a otro ocio en vez de recibir al monarca. Fue sancionado y al final, en un pleito, fue apartado del cargo. Es decir, que la corrupción afecta a todos los lugares. Seguimos, por tanto. Aquí tienen un mapa, no sé si se verá bien, del itinerario seguido con estas líneas trazadas generales. Obviamente, no se entiende la visita si no es global. Una visita al total del sur. Teniendo en cuenta que no eran frecuentes los viajes regios. Si pueden ustedes ver la cronología del monarca, verán que la visita que realiza a la marca catalana, su visita a Barcelona, pero no es tan fácil que visite. Y Andalucía mereció una visita de 69 días, algo más de 2 meses. Saliendo de la capital el 8 de febrero de 1624, aunque la decisión yo sostengo que debió de articularse a finales de 1623, cuando fracasan las Cortes la idea de pedir dinero, y finalizando al poco después de regresar de Jaén. Suceden los más variados hechos, las más diversas peripecias. Siento no tener tiempo para contar algunas de ellas, ¿no? Pero bueno, la idea, como les decía, era alcanzar los 3 reinos de Andalucía, más el reino de Granada, alcanzar las 4 capitales con voto en contra. De ello pueden tener cumplida información en una crónica de las que yo destaco, evidentemente la de Jacinto de Reyes Sotomayor, y esta crónica de título Jornadas que Su Majestad hizo a Andalucía. Una crónica de cuyo ejemplar, el único ejemplar que tenemos actualmente, está en la Biblioteca Nacional de Madrid,
y que yo tengo un verdadero interés en la colección Archivum de la Universidad de Granada, poder hacer una reedición comentada. La secuencia cronológica, que creo que a veces sirve para ubicarnos, es la siguiente. Verán, 8 noches, hablemos de noches, pernoctas, 8 noches en el reino de Jaén, 8 noches en el reino de Córdoba, 31 noches en el reino de Sevilla y en el reino de Granada 12 noches. Como verán, la descompensación es clarísima en pro de la estancia en Sevilla, avalando elementos tales como la fastuosa fiesta del duque de Medina Sidonia y la necesidad de su presencia patente en Sevilla, ciudad durante más tiempo. En cuanto a capitales, una noche en Jaén. Jaén se vio frustrada con la visita del monarca. Había comprado hasta toros para celebrar corridas. Nada, no se hizo nada. Salió de paso, no fue recibido con el protocolo porque esa disposición regia se cumplió de no ser recibido con ningún tipo de boato y al día siguiente se fue. En Córdoba 5 noches, en Granada 6 y en Sevilla 14. También hay otras ciudades que son hoy capitales que fueron visitadas con un cierto margen. En Cádiz 6 noches y en Málaga 3. Jaén sufre ser la entrada y salida del territorio y la disparidad. Por tanto, en resumen, Sevilla destaca en sobremanera y en Granada, como hecho decisivo, su visita se produce en la Semana Santa. Si trasladamos nuestro foco al recorrido por el reino de Granada, bien, junto con la capital granadina, en la que va a pernoctar, como hemos visto, desde luego no va a trasladarse al levante del reino, que era la zona más despoblada en el siglo XVII, era absolutamente despoblada, la zona del levante, lo que hoy sería la provincia de Almería. La entrada se produce por Gibraltar, con noches en Marbella, Málaga y Archidona. Y también tenemos constancia de su paso por Estepona, Fuengirola, Archidona y Ventas de Cacín, lo que hoy sería Cacín, quitando la expresión de Ventas. De todas ellas yo les voy a señalar solamente Málaga, con 3 noches de residencia en ella. En Málaga tenemos un precioso grabado de la Biblioteca Albertina de Bruselas. Si todo paso del rey deja su rastro, al menos en la ciudad malacitana tenemos la percepción de una serie de elementos que narran los acontecimientos de aquellos 3 días en Málaga. A decir de Jerónimo Gascón de Torquemada en la Gaceta de las Nuevas de las Cortes de España, cuya reedición se debe a la Academia Matritense de las Letras de 1991, en presencia del rey se produjo una escaramuza de 4 bajeles ingleses durante 2 largas horas. Es decir, tenemos constancia de que el enemigo sabe dónde está el rey. Si esa escaramuza pudo acabar en conflicto, no hubo suerte. También se hizo un puente sobre el río Guadalmedina, que fue necesario, porque el río Guadalmedina sufre riadas progresivas. Le pasa igual al río Jaboneros. Quien conoce bien Málaga sabe que tanto el Jaboneros como el Guadalmedina en ocasiones aislaban el núcleo central de la población. Bueno, pues fue necesario ese puente en precario, de tablazón de madera. Tenemos los datos correspondientes al Concejo Malacitano de los gastos del puente y varios arcos triunfales. Como también conocemos que visitó la Alcazaba y residió en la Alcazaba. También conoció la catedral, donde hizo entrada bajo palio, y el convento de Nuestra Señora de la Victoria, la edificación más singular, emblemática en Málaga. Málaga, curiosamente, al poco de irse el monarca, que en mi opinión, curiosamente, intentó hacer compra del voto en Cortes. Lo que pasa es que no lo logró, pero sí lo intentó. No era la primera vez que alguna ciudad intentaba. Y claro, el eje central es Granada. Aquí tienen el cuadro famoso, perdón, el apunte famoso atribuido a Velázquez, que todos sabemos que no es de Velázquez, pero a mí me gusta decir atribuido a Velázquez. Del año 1648, existente en la Biblioteca Nacional. Granada era la cabeza del rey. Sin embargo, no se va a encontrar con la espléndida urbe del Renacimiento, la del anterior siglo XVI, y ya era una sombra de aquella otra ciudad, lo que yo siempre he llamado la ciudad sin rey. Había perdido toda la pujanza que había adornado su empuje económico y su modelo.
Desde luego en ella había empezado el cúmulo de adversidades, la pérdida de la provechosa y laboriosa minoría morisca, o en la bisagra de siglo el azote de la peste atlántica, o las primeras hambrunas de los años 20, es decir, un momento absolutamente difícil. Por tanto, Felipe IV y la comitiva se encuentran con una ciudad en crisis, difícilmente en tal sentido de poder contribuir a la exigencia económica de la política bolivariana. Hubiera sido impensable. Y claro, también es verdad que desde hacía algo menos de un siglo, los granadinos no habían conocido la presencia física de un rey, con motivo en 1526 de la visita del emperador y la emperatriz Isabel. Como también hasta 1730 no volverán a conocer otro rey. Curiosamente vamos a golpe de centuria prácticamente, con motivo y ocasión de la llegada de Felipe V e Isabel de Farnesio. Granada se prepara y la ciudad, este término de ciudad no es colectivo, afecta al concejo, sale a la salutación del monarca, a la visita y a la recepción del monarca en la venta de Cafín. Y nace la actual Puerta Real. Bien, decae definitivamente la entrada por la puerta de Elvira, la puerta de recepción áulica que Granada siempre había tenido. Fíjense la majestuosidad. Yo siempre me impresiona la magnitud de la puerta de Elvira. Es enorme, de cuerpo real, pero una ciudad tardomedieval. Es una puerta en la cual era simbólica la entrada. En aquella puerta el emperador Carlos V juró públicamente defender los privilegios de la ciudad de Granada, en un a modo de juramento como en las Cortes de Castilla. Similar a ese proceso, ese 4 de junio de 1526, cuando fue recibido el emperador Carlos. El nuevo espacio de la ciudad es el límite y frontera con La Vega, con lo que yo llamo la Nueva Granada, la ciudad conventual, aquella que se abre a La Vega y a la cual coadyuva la traza del río Darro, descubierto, atravesado por dos puentes, y la interconexión con la calle de los Mesones, y de ahí el acceso a la principal plaza de Virrambla y al principal templo, el templo catedralicio, el espacio escénico de Virrambla y el espacio religioso por excelencia, que es la catedral. Mientras que la calle Elvira, probablemente con el aluvión, con el problema conocido de la deleznable construcción islámica tras el final de la expulsión de moriscos, debió de estar en condiciones prácticamente intransitables con el derrubio de materiales y debía de ser ya no era la calle engalanada y posible para utilizar. Claro, todos utilizamos el mismo elemento, pero es un elemento que nos sirve para comprender el hecho. Porque en torno a ese lugar hay lo que yo considero los elementos fundamentales de la Granada del Sur que vendrían a avalar este uso del espacio de entrada. El beaterio de Santa María Egipciaca de las Recogidas, en la calle de la Verónica, fundado en 1595 por don Pedro de Castro y don Diego de Angulo, el fiscal de la Chancillería. Es uno de los elementos nuevos de aquel tiempo. El convento de Nuestra Señora de Gracia de Trinitarios, en la huerta del Jaragüí. Casi todo es una cronología en cadena, 1620 al 35. El convento de San Antonio Abad, el monasterio de los Basilios. Estamos saltando a la Vega. O bien el nacimiento del barrio nuevo de la Virgen, con casas labradas a lo moderno, como dice uno de los textos, con el surgimiento de la parroquial de Nuestra Señora de las Angustias en 1603, fundación también del Pelado Castro, en principio dependiente de Santa María Magdalena y a partir de 1610 independiente, ya con su propia feligresía. También los elementos edilicios coadyuvan a ese nuevo tiempo. Por ejemplo, el derribo de una parte del lienzo de muralla que existía en la zona de lo que hoy conocemos como el Campillo, un nuevo espacio público, o bien del castillo de Ibatauín y su reforma con la caída de uno de sus amurallamientos a partir de 1604. Allí también la mancebía, con la manigua o lugar de la maleza, de ahí viene la expresión de la mancebía, ya estatuida en 1614. Allí también el rastro viejo de la carrera, fundamental, construido por el Concejo en 1612 para uso del ganado y las carnicerías de Granada. O bien el Coliseo Corral de Comedia. Es esa la Granada donde como espacio escénico
va a ser utilizado a partir de ahí para la visita de reyes, porque no solamente sucederá con Felipe IV esa nueva puerta real, también sucederá con Isabel II, podríamos seguir en cadena, con Alfonso XII, Alfonso XIII, etc. Bien, les traigo una conocida imagen del Coliseo granadino, ese teatro o Coliseo del Concejo. Les traigo también la conocida Puerta del Rastro de Diego de Vílchez, o les traigo una puerta en mi particular interpretación. Y les traigo una puerta construida en la Zubia para dar acogimiento a doña Isabel II. Debió de ser una puerta, en mi opinión, por materiales de basto, en el sentido lino, cáñamo, pero sobre todo exenta. Nadie construye una puerta real para taponar un vial. Esto hace perder una parte de la imagen y protocolo. Debió de ser exenta, como han sido buena parte de las puertas. Aquello debía ser. Tampoco olvidemos que aquella era una Granada peculiar, la de la picaresca que describe Cervantes, la del rincón del vago y acera de los valientes, la de Pispenta mustrenca y repulida, la de la prostituta La Méndez, la de bodegueros, comerciantes, mesoneros, algún fraile perdido. Bueno, aquello era una Granada que debió de impactar a nuestros visitantes. Y el rey llega. Y el rey llega del 3 al 4 de abril. Por eso les decía la oportunidad del día de hoy, un miércoles 3 de abril, y pernocta aquí hasta ya el día siguiente, amanecer en Granada. Este es un texto largo de cómo entra el monarca. No les quiero cansar. Entró por el puente de Genil y Puerta del Rastro. Está ubicando claramente dónde está. Salieron a recibirle todas las compañías y batallón de milicias, formando un lucísimo escuadrón. Fue un día prodigioso. Según la crónica, tan festivo o más que el Corpus Christi. Y todos sabemos el papel significativo del Corpus Christi en Granada. Recibe la ciudad engalanada, con pólvora, con fuego, con luminaria. Y la llegada es la llegada del Rey Planeta. No lo olvidemos, que porta un mensaje divino, la divinización del poder. Y de ahí se entiende que esa misma hora se viene un grandísimo eclipse lunar de más de 1 hora y media. Bueno, saben la cronología y la idea del eclipse que nos acompaña desde la Biblia como uno de los elementos característicos de un suceso prodigioso, ¿no? Esto está recogido en un anónimo llamado Entrada a Su Majestad en la ciudad de Granada, impreso en la ciudad de Sevilla, perteneciente a la Real Academia de la Historia y que era desconocido, que pudimos encontrar. ¿Cuál es el lugar donde se aloja? Juan de Sabís realizó una maravillosa visión del Darro, de la cual solo poseemos una copia, existente en la Casa de los Tiros, pero me gusta mucho porque están los tipos humanos de la Granada del siglo XVII, ese Darro que conocemos también, la carrera del Darro y la visión del Alhambra desde la distancia. Bien, su recinto palaciego, indiscutiblemente, era aquel que de modo frecuente habían usado los monarcas. Sabemos bien lo de que Isabel se trasladó a San Jerónimo, conocemos las causas por las cuales se trasladó, nunca fue un terremoto, dicho sea de paso, hay otras causas, pero bueno, de nuestros monarcas visitantes, la Alhambra es lugar de Carlos V, la Alhambra es lugar de las dos segundas visitas de Fernando e Isabel, porque en la primera los reyes católicos se quedan en Santa Fe, una cuestión de seguridad, como también a ser de Felipe IV, y sencillamente cuando llegue Felipe V prefiere el Soto de Roma, que va a ser donde se quede. Le debió de impresionar Granada vista desde la Alhambra. Es un texto que también tiene por ósmosis la misma visión en otros monarcas que nos han visitado. Porque aquí se dice, donde se aposentó su majestad, se refiere a la Alhambra, que pareciese el mejor lugar en el que había entrado, en una ciudad grande, noble, abundante, copiosa, adornada de vistosísimos edificios, fertilísima y hermosa vega, muchas fuentes, huertas y jardines, y 2 ríos, Darro y Genil, donde se juntan los dos, famosos siempre, por lo que les ve producir al uno plata que al otro oro. No puede ser más optimista la crónica, es idealizada, como todo ideal propio, es prerromántica, es casi un cuento alhambreño washingtoniano, pero es lo que quieren hacernos trasladar de la belleza de nada. Hay más, hay muchas más, pero esta es maravillosa, esta me parece una dulzura maravillosa.
A partir de aquí surgen las actuaciones alambreñas. Es decir, el declive de la ciudad palatina era patente. Y pese a la breve estancia, la situación de la Alhambra obliga a una serie de intervenciones, que están reflejadas en un documento llamado Obras Reales en las Casas Reales de la Alhambra con motivo de la venida de Felipe IV. No puede ser más claro el documento de título. Y otro llamado Obras Ejecutadas en Granada para la venida de Felipe IV. Ambos documentos están en el archivo de Alhambra. ¿Dónde se actúa? En la Casa Real Vieja, en su acceso. También en las casas de la Medina, especialmente en las fachadas porque se procura que su ornato sea decente con motivo de la llegada del monarca. También se actúa con reformas en el peinador de la reina, en concreto en algunas de las puertas, en sus tablerones, en la sala de las estufas, aunque al final el monarca se va a hospedar en el cuarto de leones y en la sala de comares. También en la puerta del carril, con los carros, para permitir, como les decía, el paso de la carroza. Desde entonces pasó de ser un portillón a la magnitud que hoy conocemos de puerta, abajo la tienen reflejada, y extramuros en el Pilar de Machuca, junto a la Puerta de la Justicia. Y ya veremos luego qué sucede. Bien, aquí tienen una imagen. Esta foto me parece maravillosa, de un alemán que anduvo por Granada a inicios del siglo XX y publicó en Múnich unas imágenes sobre Granada, y esta es maravillosa, del peinador de la reina en blanco y negro, y también, bueno, obviamente ese techo de casetones, con proyección de la imagen de la chimenea del cuarto del emperador. Qué pena llamarle cuartos de Washington Irving. Yo reclamo que son los cuartos de Carlos V. Y obviamente ese plus ultra que adornan los casetones del espacio. Curiosamente, lo que se encuentra en la Alhambra es un desgobierno absoluto también, no solamente una Alhambra perjudicada, porque hay que restablecer la casa de Mondéjar en la figura de su quinto, que es don Íñigo López de Mondéjar, y liquidar el resto de la poderosa mano del valimiento de Lerma. Lerma había dejado a su hijo en el poder alhambreño. Hasta que no llegue Felipe IV, no se va a restituir a los Mondéjar. Es decir, a trasladar de nuevo la fuerza y el afianzamiento del gobierno de la monarquía. Y en ese momento, a partir de estos tendillas, se va a actuar, por ejemplo, en la plantación de la nueva Olmeda de la Alhambra, no Alameda, Olmeda. Y en el ornato de lugares como el nuevo crucifijo en alabastro en la entrada pasado en arco del emperador, y varios elementos más edilicios que van a determinar la reafirmación del poder de los tendillas, con 4 ideas puntuales transmitidas en la propia Alhambra cara al exterior, extramuros del Alhambra. Granada también permitió un tiempo de diversión. La compañía de Antonio Granados representó la obra titulada El amor del bandolero y las paces de España y Francia. Las paces de España y Francia fueron representadas en la Bac-Guadix y vistas por el monarca precisamente desde las galerías, desde esas habitaciones imperiales, desde esa logia de las habitaciones imperiales. La Bac-Guadix estaba ubicada, como bien saben, donde hoy la plaza del llamado Chorrojumo, la de salida de Granada. Y en esa fiesta, el día de la onomástica de Felipe IV, que coincide en esta Granada, el día 8 de abril, Felipe IV, al cumplir 19 años, recibe el regalo que les mencioné de don Antonio de Loaysa y Mejía. Un generoso regalo: 4 caballos enjaezados con sus frenos y estribos, todos de plata maciza, 20 acémilas cargadas de terneras, jabalíes y otras cosas de caza, 3 cofrecitos, uno de agua de olores, otro de tela fina y el tercero lleno de doblones, en una cantidad de 10.000 ducados. Sabe posicionarse. Es decir, sabe, ese regalo es impactante para que luego reciba todo premio por parte del poder, como podía ser de otros. También Granada no solo vive en la Alhambra, el monarca, también entra en contacto con él. Y su principal escenario en contacto con los súbditos granadinos es la Plaza de Rambla,
la que yo considero la gran plaza castellana de Granada. Aquella que era el sitio preferente para las fiestas de toros, los autos sacramentales, para la fe, el escenario de la arquitectura efímera, el espacio público para exhibición de la aristocracia local. La aristocracia local le ofrece al rey una, dice el texto, máscara que hizo la ciudad de 48 caballeros repartidos en 6 cuadrillas de diferentes libreas, todas lucidísimas y ricas. Y en ello, Virrambla tiene un espacio escénico preferente, que sería la Casa de los Miradores. Hay muchas casas de los miradores en el mundo castellano, desde Valencia, por ejemplo, en Cáceres, Plasencia, perdón, en Cáceres, a Lorca, a Jaén también tuvo, es decir, ahí en Andújar hubo en una enorme cantidad de lugares. Por desgracia, nosotros en 1879 un feroz incendio nos hizo perder nuestra Casa de los Miradores. Pero esta Casa de los Miradores fue arreglada y ornamentada con motivo de la llegada de Felipe IV. Se colocaron piedras y elementos de alabastro y una inscripción conmemorativa, de la cual les traigo aquí el reflejo de esa inscripción. Claro, obviamente la desaparición edilicia hizo perder toda esa ornamentación de algo que hubiera sido significativo para conservar el elemento de la visita, ¿no? Hubo más festejos. El domingo de Pascua de Resurrección, cuando se cierra el duelo de Semana Santa, hay luminarias en ciudad con pólvora cargada, o el monarca visita el Generalife, Torres Bermejas, los conventos de Santo Domingo y Cartuja, además la Casa de la Compañía. Verán que el programa es activo para los pocos días en los cuales anduvo por Granada. Y el rey, que es rey cristianísimo, se encuentra con la Granada contrarreformista. Vamos a ver escenarios de esa Granada contrarreformista. Esto es curioso, el lavatorio de Tintoretto que les traigo aquí perteneció a el monarca Carlos I de Inglaterra. Fue comprado en pública subasta por don Luis de Haro y regalado a Felipe IV y perteneció al grupo de las principales obras pictóricas en manos del rey. Bueno, en la Semana Santa, como les digo, y el jueves 4 de abril, por orden del rey, en la tarde hubo 2 procesiones que subieron a la Alhambra por orden de su majestad. Y Pedrosa, su confesor, confiesa al monarca con vista al público para que vea que es capaz de confesar sus pecados. La idea del monarca de hacer subir procesiones es un esfuerzo notable por parte de los cofrades, ¿no? Al día siguiente volvió a reiterar la idea. Tuvieron que subir 6 procesiones. Yo le preguntaba a mi querido amigo Miguel Luis López Guadalupe, mi gran amigo, decía que era el total de las procesiones de aquel momento. Y como ejemplo de su humildad, el propio monarca, siguiendo el modelo de Jesucristo, de aquí el cuadro que les traigo, se declara primer penitente de la corte y nación, son sus palabras, en un acto simbólico. Entonces va a mostrar su humildad en el escenario de las gradas de la Catedral de Granada, con un lavatorio de los pies de 12 mendigos, a modo de 12 apóstoles, para vista de todos los súbditos, y asistido, en este caso, por su real capilla. Lavatorio de mendigos, procesiones en la Alhambra, quedaba lo mayor. Lo mayor se llama Sacromonte. Granada en aquel momento vive un momento álgido, valga la redundancia, de defensa de las reliquias Sacromonte. Unos meses antes de la llegada de Felipe IV, había sido trasladado a Granada el cadáver de don Pedro de Castro, el fundador de la abadía, que mereció todas las exequias de honra a su figura en el templo catedralicio. Al poco sus restos fueron trasladados a la abadía, donde recibieron enterramiento, 2 meses antes de llegar el propio rey. Pues bien, Felipe IV muestra un especial interés por conocer la abadía, por conocer sus reliquias, por conocer sus santos mártires. Y la esperada visita del monarca, largamente preparada por el cabildo de la abadía, tuvo lugar el 6 de abril, sábado, siguiendo un ritual plenamente extraordinario en todo sentido, un protocolo establecido. Sube al Monte Santo, declara y proclama la protección regia a la reliquia sacromontana, con lo cual amplía la planta de la nueva Cristianápolis, que significa la Granada de entonces,
y argumenta el territorio sacro en ese momento como monarca de la cristiandad, y se produce todo tipo de elementos. Yo creo que este elemento refuerza la identidad patrimonial sacromontana granadina, sin lugar a dudas. Es uno de los elementos sancionadores de una tierra de fe desde la vista del cristianísimo monarca, que el cual va luego en emisarios y cartas a dirigirse al papado, avalando y garantizando el prestigio de las reliquias sacromontanas. Sagromonte solo conserva su documentación, los preparativos y un confite, pero no mucho más. Algo me parece de enorme interés. También Granada, la ciudad, se supone que tiene que prestar servicio al rey. Claro, yo le he traído el lugar donde estamos. No podemos olvidar que, pese a tanta fiesta o pese a tanto rezo, el motivo principal del viaje era el convencimiento de la ciudad, el romper el voto consultivo. Suerte para Granada. Las reuniones del Cabildo fueron suspendidas puesto que era Semana Santa, con lo cual la decisión no podía ser tomada. Y en Granada, al igual que en Sevilla, de modo extraordinario, en una precaria reunión de algunos caballeros, el Concejo otorga al monarca 20.000 ducados. 20.000 ducados no es nada en relación a lo que necesitaba el rey. Y para colmo, bueno, es similar a lo que otorgó el Concejo hispalense. No crean ustedes que Granada fue más o menos generosa que otras ciudades. Jaén no otorgó nada, Córdoba 10.000, Granada y Sevilla 20.000. Pero además es que tardó 1 año y medio en pagar, con lo cual no se adoptó ninguna decisión hasta la marcha del rey. La marcha, la salida del monarca se produjo el martes, día 9 de abril, partiendo a a Jaén con toda prisa. Ya les he dicho que fue una noche en Jaén y luego rápidamente a Madrid. Había una urgencia por regresar a Madrid. Voy a cerrar diciéndole que pese a lo efímero, Granada posee una huella desde Felipe IV. El estandarte real de Granada, el cual es utilizado el día de la toma, se atribuye que fue realizado en 1621 con motivo de la proclamación de Felipe IV como monarca. Y juega un papel fundamental en su exhibición pública, como ustedes bien saben, ante las tumbas de los reyes católicos, lugar que nos acompaña por cercanía donde estamos, y un papel estelar en la consagración de la Granada, adherida a la monarquía. También nos queda el papel del prestigio a la sombra de la gubia de Alonso de Mena y Escalín. Nacido en Granada en 1587, fallecido en Granada en 1746. Y le señalo 3 elementos. El Santiago Matamoros, existente en la nave lateral derecha de la Catedral de Granada, una obra de 1638, junto al acceso a la propia Capilla Real. En su pie, aunque no se puede leer debido a la distancia y porque está en parte oculto, dice: esta memoria de la gloriosa victoria con su patrocinio alcanzaron las armas del Rey nuestro Señor. Sí, pese a que sea tan cara y tan querida en Granada la iconología de un Santiago Matamoros, está dedicado a un hecho de la victoria del ejército en tiempos de Felipe IV, y de ahí que se haya atribuido a la batalla de Nördlingen, esa batalla del cardenal Infante que tanta gloria le dio. En mi opinión, se refiere a la batalla de 1638 del sitio de Fuenterrabía, cuando Fuenterrabía fue sacudida del dominio de los franceses, donde participa activamente el tercio de Granada y donde además alcanza la gloria don Gaspar de Guzmán. No es gratuito, por tanto, que pueda tener otra conexión mucho más próxima sin necesidad de remontarnos a un lugar tan lejano. De otra parte, ¿qué decir de la talla de Felipe IV e Isabel de Borbón, que la tenemos al lado de nuevo? Permítanme la redundancia. En 1630, el propio Alonso de Mena realiza una magnífica talla para las puertas relicarios de la Capilla Real de Granada, tapando, cubriendo, protegiendo las principales reliquias de la Capilla Real, junto con sus antecesores, y curiosamente
señalemos entre comillas, olvidó a Felipe III. Felipe III no está entre las tallas de las puertas del relicario. Y por último, la talla pétrea de la Virgen del Triunfo, de 1621 a 1638, en la cual, entre la diversidad de elementos que transmite esa columna honoraria procedente de la Alhambra, fue trasladada desde la Alhambra, probablemente un elemento arquitectónico que se iba a utilizar para el inconcluso Palacio de Carlos V. Entre otros elementos, en, en una de sus ascripciones dice: la ciudad de Granada por la feliz descendencia de Felipe IV. Y así fue. En 1629 nació el príncipe Baltasar Carlos de Austria, que, como sabe, murió el 9 de octubre de 1646 con 16 años, ilustrando la sucesión directa del monarca. En resumen, Granada, aunque sea fugaz y puntualmente, conserva la memoria de aquel tiempo y la visita de Felipe IV. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco, por esta magnífica conferencia que todos hemos disfrutado. Y aprovechando que vamos bien de hora, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna consideración, yo creo que es el momento. La puerta esa real estaba en la entrada a la unión de puerta, de lo que es actual Puerta Real con Mesones, ¿correcto? No lo sé. Eh, eh, En mi opinión, por eso no sé si la me he explicado. En mi opinión, se ve, ¿no? no, ¿No? perdóneme, no. Es decir, en mi opinión, es una puerta exenta. Es decir, en ningún caso, por así decirlo, encajada en el marco de un vial, porque impediría la visión lateral de la comitiva, dejando solo dos puntos, el de entrada y el de salida, para conocer el paso de la comitiva. De hecho, de ahí que haya puesto como imagen esa otra puerta realizada exenta de Zubia, pero porque me parece interesante poner una puerta de ese tipo. De ahí que casi todas las puertas regias de entrada que conocemos sean exentas. Son efímeras. Están colocadas para visión del César entrando. Y la mejor visión es la que permite que mayor público rodee la puerta para verla. Yo creo que en tal sentido me resisto. Creo que debió de estar en un lugar que dice la crónica, junto al humilladero, al poco de pasar el puente viejo, porque procede de Cacín y el camino entraba por la ermita de San Sebastián, enfrentando a Granada de modo directo y dejando en el lateral el Campillo. Lo que hoy sería, para situarnos, en mi opinión, o bien la fuente esta de Granada, de las granadas que hay en el arranque del Paseo de la Bomba, ¿no? O bien quizá a la altura del rastro, donde hoy está ubicado el Real de la Virgen. Esa es mi opinión. Pero no tengo más datos, estoy percibiendo una posibilidad. Bueno, si no hay otra pregunta, mientras tanto quería yo hacerte una consideración, si te parece, que esto de las visitas reales, que realmente son acontecimientos muy, muy extraordinarios. Y tú lo has dicho muy bien, que son elementos para unir, a los súbditos con la monarquía, es decir, que son tan extraordinarios. Mm, Me parece que quizá podría ampliar un poco para las personas que a lo mejor no están muy familiarizadas con estos temas, lo que supone para conocer esas visitas y esos momentos y todos los sucesos y todos los éxitos y conocerlo con detalle, como tú lo has expuesto aquí, lo que supone todas las relaciones que se escriben en la época sobre las visitas, sobre los festejos, etc. ¿Podría ampliar esto un poco para que el público, a lo mejor que no es muy conocedor de esta temática, tenga un poquito de idea sobre eso? Yo me he encontrado, con referencia a la visita del monarca, Felipe IV, de la cual hemos hablado, yo conozco 5 crónicas, 2 de ellas son anónimas, mm, divergentes en determinados tratamientos, un poema, Vera, Sotomayor, los grandes
de aquel tiempo que acompañan al poder, y luego la pluma al servicio del poder. Entiéndanme, la literatura, la propaganda literaria. Todo poder que camine exige la construcción de su memoria. Y en tal sentido, debe dejar huella de su paso en la vida. En este caso, la letra es la que permite que tiempo al tiempo nos permita conocer qué aconteció, qué sucedió. En ocasiones son inscripciones que adornan los caminos, los pilares, los lugares, los pasos. En otras, los archivos contienen, por fortuna, buena parte de esas memorias. El discurso general de la historia siempre se ha dedicado a los grandes cronistas. Esto roza algo tan querido para ti como es la vida cotidiana o la historia del mundo. Lo venemencial parece que no tiene valor, en mi opinión, sí lo tiene, y de ahí que tenga importancia. Claro, si nos vamos en el tiempo, habría que ver los motivos de cada visita, ¿no? Desde Fernando e Isabel a un emperador Carlos, cada uno tuvo un acontecimiento, una idea, una razón del por qué vino. Y cada uno de ellos dejó un tiempo histórico escrito. A mí lo que me interesa es la sensibilidad de cómo los coetáneos supieron reescribir el pasado, entender aquel tiempo que les tocó vivir. Yo creo que eso es esencial, ¿no? Y estarías de acuerdo conmigo, mutandi mutandi, con todas las diferencias, ¿no? En que esos relatos, esas relaciones de fiestas y de sucesos que están ahora cada vez más en boga en usarlos para ver todos esos aspectos de los cuales, como tú bien dices, no tendríamos noticias si no fuera a través de ellos. Constituyen un poco como la crónica rosa de la época, algo el equivalente. Por Ya supuesto. Mutati Mutati es una muchacha muy fuerte. Pero podemos saber cómo iban vestidos, cómo se colocaban, ceremonias cómo eran. ¿Estarías de acuerdo con esa? Por supuesto. Bueno, lo primero, yo siempre estaré de acuerdo contigo. El- Lo segundo, claro que el Ordo Procedendi se conoce, porque por ejemplo, sabemos de la entrada en Barcelona del monarca, cómo el virrey se niega a abandonar el sitial en el coche y entonces es desplazado por el conde duque. Es decir, que conocemos verdaderas jugadas en el protocolo. Cuanto más cerca uno esté del calor del poder, más importancia. Y hay visiones magníficas. Recordemos la entrada del emperador en Bolonia, que donde discurso áulico de un monarca donde se sitúa cada personaje, o un elemento también muy curioso, porque es la historia ejemplarizada en el 19, a partir del uso de los grandes mensajes de nuestra historia, en una España comprometida con problemas políticos, y como por ejemplo la toma de Granada, el cuadro de la toma de Granada, pues intenta vernos la recreación de figuras principales, tenemos ahí a Fray Hernando de Talavera, a todos los personajes principales, bueno, pues ese elemento claro que existe. Y es una vida cotidiana. Y es una vida de diario. Siempre recuerdo, cuando hablo de los viajes de los monarcas, cómo Felipe II, jurando de viajar, decía que viajar por los reinos no es útil ni decente. Útil no era. La administración había crecido tanto que no podía hacer lo que había hecho su padre, hablarse con toda la papelística, con todo lo demás. Y decente tampoco, porque frente a la imagen áulica de la cabeza del poder, verán, detrás iban mendigos, prostitución, diezmaban las ciudades al pasar. Hay que pensar que no era fácil recibir a un rey. Todo implicaba gastos, ¿no? Las ciudades no tenían, perdónenme, hoteles. Había aposentadores que tenían que llegar a la ciudad. Corrían los documentos pidiendo datos, es decir, hay mucho de esto. Palacio Real de Madrid está plagado de documentación de este tipo. Bueno, ¿alguna pregunta más? El número exacto, yo me inclino por pensar más de 100 personas, de las que las fuerzas de acompañamiento al monarca son 32. La Guardia Real. Así que todo está reflejado, bueno, lo tengo yo publicado al íntegro. Hay de todo, ¿eh? Desde un nuncio papal a... hay de todo. No, no, no.
era muy joven. Tenía varias pretendientes. En la diversidad de Granada. Es decir, allí donde cupiera alguien, lo cual es un elemento de control magnífico, ¿eh? Es decir, se puede pensar que es una necesidad, pero también es un elemento de control. Esta sala vivió todo tipo de conflictos, la sala en la que estamos. No era una sociedad armónica. La sociedad barroca es una sociedad de violencias, de nepotismo, de venalidad, de compras, ventas. Y dislocar a una ciudad recibiendo un rey, los codazos, bueno, perdone, siempre se dice que quien no sale en la foto, ¿no? Pido perdón, no es muy académico, pero creo que se entiende perfectamente así, ¿no? A ver, buenas tardes. Muy interesante su conferencia. Ha aludido usted a la figura de Francisco de Quevedo. ¿Hay constancia de que lo acompañara durante todo este viaje o en alguno más y se conservan algunos textos que aludan a algún suceso singular durante este viaje u otro de este monarca en concreto? La figura de Quevedo desaparece al llegar a Andújar. Es decir, no conocemos muchos más datos de qué sucede. Yo creo que si Quevedo hubiera continuado el viaje, obviamente algo hubiera dicho. Quevedo era un curioso impertinente. O bien algo se hubiera dicho en alguna crónica, porque cobraba ya fama en la corte. Quevedo no acompaña nunca más al rey con esta calidad en la cual lo hace como prácticamente un cronista. El documento que poseemos es una carta a su protector, el marqués de Velada, en la cual Quevedo narra la entrada en el reino de Jaén, la llegada a Linares, el paso por Andújar y ahí se corta. Y como detalle pintoresco cuenta del cardenal Zapata, que se cae en un charco, que se mancha, que le pasa de todo, lo pone verde. Lo que pasa es que esa parte no es publicada al principio por razones obvias. Quevedo era el ser que se metía en los mayores problemas, ¿no? Cuando vuelve a ser condenado al ostracismo, ya prácticamente desaparece. Ya desaparece. Quevedo es magnífico para entender esas mentalidades cambiantes de las cuales hablábamos, ¿no? Ya le digo que es muy, muy, muy interesante eso. ¿Qué voy a contar yo de Quevedo, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, les emplazo para la próxima semana, próximo jueves. Impartirá el profesor Juan José Iglesias sobre Felipe IV, Olivares y el reino de Sevilla en tiempos del viaje del monarca andaluz.